La leyenda de los fantasmas del castillo de Chillingham, Inglaterra. Escucha con atención, porque no te voy a contar solo una historia, sino algo que durante siglos ha hecho temblar a quienes se atreven a quedarse en silencio dentro de sus muros. Dime, ¿alguna vez has sentido que un lugar te observa? No una persona, un lugar. Eso es lo que dicen que sucede en el castillo de Chillingham, en Northumberland, Inglaterra, una fortaleza que comenzó a levantarse en el siglo XIII, hacia el año 1298, cuando el rey Eduardo utilizaba estas tierras como punto estratégico para sus campañas contra Escocia. Desde entonces, piedra por piedra, su historia quedó empapada de guerras, gritos y algo más. Imagina la cultura inglesa medieval. Estricta, fría, llena de jerarquías y rituales. La noche no era simplemente noche, era territorio de supersticiones. Las familias nobles protegían sus linajes, los soldados defendían el honor del rey, y los sirvientes murmuraban rezos antiguos para mantener lejos lo que nadie se atrevía a nombrar. Y allí, en Chillingham, entre sus salones de piedra, su capilla antigua, sus pasillos angostos, los calabozos y la famosa cámara de la tortura, la tradición oral inglesa comenzó a repetir lo mismo, generación tras generación. No es un castillo habitado solamente por recuerdos, es un castillo habitado por presencias. Entre ellas, una destaca por encima del resto. Uno de los espíritus más comentados de toda Inglaterra. Lo llaman el Niño Azul o The Radiant Boy. Y aunque muchos intentan explicarlo como una simple leyenda, otros aseguran que fue investigado, que parte de lo que se cuenta tiene un respaldo inquietante, porque más allá del mito, se encontraron evidencias físicas enterradas dentro de las paredes. Ahora dime, ¿cómo te sentirías si estuvieras parado en una habitación iluminada apenas por una vela, sabiendo que siglos atrás alguien pequeño, indefenso, gritó allí sin que nadie acudiera? Pero antes de llegar a él, antes de conocer su historia completa, hay que entender la oscuridad del lugar en el que vivió, y como cada piedra parece conservar memoria propia. Porque en Chillingham, nada termina olvidado, y nada descansa realmente. Y es justo aquí, donde todo empieza a volverse más inquietante, cuando entramos a los primeros pasillos en los que la temperatura desciende sin explicación, y alguien parece caminar detrás de ti. Cuando avanzas, los muros parecieran estrecharse como si el castillo respirara contigo. Y eso no es solo sugestión, desde hace siglos se registran testimonios de visitantes, soldados, nobles y personal del lugar que describen lo mismo. Pasos lentos, un murmullo lejano, corrientes de aire helado que aparecen en habitaciones completamente cerradas. En el corazón del castillo, cerca de lo que fue la gran sala usada para banquetes entre los siglos XIV y XV, aún se habla de banquetes interrumpidos por sombras que cruzaban el salón como si siguieran viviendo una noche interminable. La cultura inglesa del norte siempre fue muy cercana a lo espiritual. En Northumberland se creía que las almas que sufrían muertes injustas quedaban ancladas, incapaces de abandonar el sitio donde fueron quebradas sus vidas. En aquellas épocas, nadie lo veía como un cuento, era una advertencia. Y en Chillingham, las advertencias sobran. Fue en una de las habitaciones de la parte más antigua del castillo donde empezó a repetirse una historia que pondría nombre al miedo, el Niño Azul. Testigos desde el siglo XVII describían que, cerca de la torre este, se escuchaban llantos y gemidos de un niño justo antes de la medianoche. Llantos que no parecían eco, sino súplica. Minutos después, un resplandor azul pálido aparecía saliendo de la pared, como si algo atrapado intentara atravesarla. Quien lo vio decía siempre lo mismo, no era maldad, era desesperación. Y aquí comienza el verdadero conflicto de esta leyenda. Porque durante años todos creyeron que era solo superstición, hasta que durante reformas en el castillo, en el siglo XIX, mientras se realizaban trabajos estructurales, los obreros encontraron algo dentro de una pared cercana a ese mismo cuarto, los huesos de un niño pequeño junto a restos de ropa azul. No un rumor, un hallazgo real. ¿Coincidencia? ¿O confirmación silenciosa de que algo había estado clamando ayuda durante siglos? Pero eso no fue lo más perturbador. Lo más inquietante es lo que se descubrió alrededor de esos huesos, porque no estaban allí por accidente. Alguien decidió encerrarlo. Y justo cuando crees haber escuchado suficiente,
El castillo te lleva más profundo, porque el niño azul no es el único que quedó atrapado. Aún falta conocer quién más permanece allí, y porque nadie parece capaz de romper ese silencio eterno. Dicen que cuando abrieron la pared, el polvo antiguo salió como si respirara libertad después de siglos. Los restos del niño, ocultos junto al tejido azul, revelaron algo aún más oscuro. No murió por accidente, fue encerrado vivo. Y si un alma marcada por miedo queda ligada al lugar de su sufrimiento, ¿cómo podría abandonar Chillingham un espíritu que nunca tuvo siquiera oportunidad de gritar sin ser silenciado? Esa es la herida invisible que sigue latiendo dentro del castillo. Pero el niño azul no está solo, porque donde hubo guerra, traición y dolor, siempre quedan más sombras. Más abajo, donde la piedra se hunde en frío permanente, se encuentra uno de los lugares más temidos, la cámara de tortura. Un sitio ligado a los conflictos entre Inglaterra y Escocia, donde durante los siglos XIV y XV se interrogaba, castigaba y eliminaba a quienes eran considerados traidores o amenazas. Allí hubo instrumentos reales, herramientas documentadas, cadenas, grilletes, mecanismos que nadie quisiera imaginar funcionando. Muchos visitantes aseguran que en ese lugar el aire pesa distinto, como si cada centímetro guardara un recuerdo que no quiere ser recordado. Y no olvidemos la presencia femenina que muchos han sentido recorrer los pasillos largos cerca de las habitaciones nobles. Hablan de una figura pálida, una mujer elegante, triste, conocida como la Dama Blanca, asociada durante generaciones con historias de engaño, abandono y pérdida dentro de la propia nobleza del castillo. Algunos guías del siglo XX la relacionaron con Lady Mary Berkeley, cuya vida quedó marcada por la traición amorosa y el aislamiento en el castillo siglos atrás. Aunque el nombre pertenece a la historia, la figura que aparece en las noches pertenece al misterio. Imagina caminar, sentir el roce de una falda antigua pasar junto a ti, escuchar el susurro de un llanto que no termina, y darte cuenta de que estás completamente solo. O al menos, eso crees. Porque si algo define al castillo de Chillingham no es solo el pasado, sino la sensación constante de que el pasado todavía sigue ocurriendo. Y mientras las sombras humanas se multiplican, el corazón del castillo parece latir más fuerte, preparando el terreno para los sucesos que todavía faltan por revelar. Lo más inquietante aún no ha aparecido, y justo aquí comienza la verdadera evolución de esta historia, cuando el castillo decide que ya no solo quieres escuchar la leyenda, sino sentirla. Porque Chillingham no solo guarda espíritus, guarda decisiones humanas que nunca debieron tomarse. Y es ahí donde la leyenda deja de ser solo historia contada y comienza a sentirse como una presencia que te acompaña mientras avanzas por sus corredores. Imagina descender por las escaleras estrechas que conectan las zonas nobles con los sectores más ocultos del castillo. Cada escalón cruje como si protestara, y el aire se vuelve más denso, cargado de humedad antigua. Allí abajo se habla de otro lugar inquietante: los calabozos, usados durante épocas de conflicto como prisión para enemigos capturados. No eran salas amplias, eran espacios angostos, oscuros, donde el silencio no era paz sino castigo. En varias ocasiones se han hallado marcas en las paredes, posibles señales dejadas por manos desesperadas que intentaron no desaparecer del todo. Y mientras la mente intenta comprender el sufrimiento humano real que estas paredes presenciaron, la cultura inglesa alimentaba algo más: el concepto de que las almas injustamente tratadas no se desvanecen, permanecen. En el norte de Inglaterra se decía que el castigo extremo no terminaba con la muerte, sino que sellaba al espíritu en el lugar del dolor. ¿Te imaginas entonces cuántas voces siguen encerradas en Chillingham? Algunos visitantes del siglo XX y XXI, historiadores, investigadoras, personal del castillo, han registrado experiencias que, aunque se debatan, coinciden demasiado: sombras pasando lentamente, golpes suaves en puertas cerradas, susurros que parecen estar a centímetros del oído. Y sí, es cierto que muchos intentan explicarlo como sugestión, pero cuando los testimonios se repiten durante décadas, en las mismas zonas, con las mismas descripciones, algo inquieta incluso a los más escépticos. Pero volvamos arriba, volvamos al corazón del misterio. Porque si el niño encerrado revela el dolor más inocente del castillo, la Dama Blanca refleja el sufrimiento emocional, aún falta algo.
Falta la sensación de presencia directa, de algo que no solo se manifiesta, sino que observa. Y es aquí, justo cuando uno cree haber comprendido lo suficiente, que el castillo empieza a mostrarse no como un monumento histórico, sino como un lugar que todavía late. Porque lo que viene a continuación no es simplemente relato, es la parte de la leyenda donde el miedo deja de ser silencioso y empieza a acercarse. Hay un detalle que muchos omiten cuando hablan del castillo de Chillingham, y es que no todos los fenómenos parecen ser meras apariciones. Algunos sienten que algo interactúa, que no solo se deja ver, sino que decide cuándo hacerse notar. Cerca de los pasillos que conectan las habitaciones principales con la antigua capilla, existe un punto específico donde, desde el siglo XVIII, se repite el mismo testimonio, una sensación de que alguien camina detrás, a la misma velocidad, deteniéndose cuando tú te detienes. No lo ves, no lo escuchas claramente, pero lo sientes, como si una presencia vigilante acompañara cada paso, incapaz de abandonar ese recorrido que alguna vez hizo en vida. ¿Qué clase de historia no contada permanece allí, atrapada en un ciclo eterno? Y es aquí donde la figura del niño azul vuelve a sentirse más cercana. Los relatos más antiguos cuentan que sus llantos no eran siempre iguales. En algunas noches, según testimonios de tiempos pasados, parecía sollozar como alguien que teme. En otras, como alguien que recuerda. Y en otras, como alguien que ya sabe que nadie vendrá a ayudarlo. Esa mezcla de dolor es lo que marca profundo su presencia. No es un espectro agresivo, es una herida que nunca cerró. La Dama Blanca, por su parte, no se manifiesta con gritos ni apariciones violentas. Es tristeza pura, dicen, una energía melancólica que se percibe más que verse, especialmente en los corredores que dan hacia las antiguas estancias donde alguna vez fue confinada a una vida de abandono emocional. Su fortaleza fue soportar la humillación social de su época, su debilidad fue quedar prisionera de una vida que no eligió. Y quizá, esa misma prisión la mantiene recorriendo el lugar, buscando algo que nunca llegó, consuelo. Pero el conflicto real de Chillingham no es la suma de apariciones, es la sensación de continuidad. Nada se siente pasado. Todo se percibe como si estuviera ocurriendo ahora mismo, en un tiempo escondido dentro del nuestro. La piedra guarda memoria, la cultura guardó temor, y nosotros solo llegamos como visitantes a un escenario que nunca bajó el telón. Y cuando crees que ya sabes quiénes habitan este castillo, descubres que aún falta enfrentar la presencia más inquietante. Esa que no llora, que no se lamenta, y que parece observar con una calma que resulta aún más perturbadora, porque no busca comprensión. Parece juzgar. Esa última presencia de la que muchos hablan no tiene nombre suave ni historia compasiva. No es inocencia atrapada, no es tristeza eterna, es algo más severo. Algunos la relacionan con el carácter implacable de quienes gobernaron el castillo en épocas de conflicto, especialmente durante los siglos XIV y XV, cuando Chillingham fue una fortaleza crucial en la frontera con Escocia. Dicen que hay zonas donde la atmósfera no suplica, ordena. En la parte cercana a la sala del guardián y antiguos cuartos de vigilancia, varios testimonios históricos describen la sensación de ser observados con firmeza, como por la mirada de alguien acostumbrado a mandar y castigar sin titubear. No se trata de apariciones espectaculares, sino de una presión en el ambiente, una presencia rígida, autoritaria, que parece medir quien atraviesa esos espacios. Como si alguna figura ligada al mando, quizá uno de los encargados militares del castillo, jamás hubiera dejado su puesto, negándose a abandonar su deber incluso después de la muerte. Fortaleza, un sentido inquebrantable de control. Debilidad, la incapacidad de soltar el poder, quedando prisionero de él. Y aquí se crea el verdadero choque en Chillingham. Tienes la inocencia herida del niño azul, la melancolía de la Dama Blanca, el dolor silencioso de las almas de los calabozos. Y ahora, esta fuerza severa que parece sostener el castillo como si todavía estuviera en tiempos de guerra. ¿Cómo descansa un lugar donde el miedo, la tristeza y la autoridad siguen conviviendo, como si todavía vivieran juntos bajo el mismo techo? Muchos visitantes antiguos relataban que, al pasar por esos corredores, el aire se volvía tan estrictamente silencioso que incluso respirar parecía una falta de respeto.
Hay relatos registrados de personas que sintieron de repente un peso en el pecho, como si alguien invisible exigiera calma, orden, obediencia. Y no estamos hablando de épocas modernas de turismo curioso, sino de relatos que vienen desde siglos atrás, cuando la gente que lo contaba no buscaba fama ni espectáculo, solo intentaba explicar algo que no entendía. La evolución de esta leyenda no es solo la acumulación de historias, es la forma en que estas presencias parecen formar un ecosistema propio dentro del castillo. Cada una representa un aspecto distinto del sufrimiento humano, y todas juntas hacen que Chillingham no sea simplemente antiguo, sino emocionalmente vivo. Pero aún falta llegar al punto donde todas estas fuerzas parecen reunirse, donde el pasado se siente más cercano, y donde el castillo, en lugar de ser observado, comienza a observarte a ti. Ese punto del que tantos hablan se encuentra en uno de los sectores más inquietantes, el área cercana a la gran escalera y los pasillos que conducen hacia las habitaciones históricas que datan de los siglos XVI y XVII. Allí, las historias comienzan a entrelazarse. Visitantes del pasado, desde nobles hasta sirvientes, pasando por soldados que alguna vez custodiaron este lugar, coincidían en una sensación muy particular. En ese tramo del castillo, no sientes un espíritu, sientes a todos. Imagina estar detenido a mitad de la escalera, la piedra fría bajo tus manos, el eco antiguo flotando alrededor, y percibir que el ambiente no es vacío. Hay quienes describieron escuchar, no claramente, pero sí dentro de la mente, algo parecido a diálogos que no pertenecen a este tiempo. Murmullos de conversaciones nobles, órdenes militares dichas con urgencia, llantos breves, y luego, un silencio que parece mirar directamente hacia ti. Como si el castillo quisiera recordarte que cada paso tuyo coincide con un paso que ya se dio hace siglos. En este punto, la leyenda alcanza un mayor peso cultural. Porque Inglaterra, especialmente en zonas históricas como Northumberland, siempre ha cargado con la idea de que los lugares con demasiada memoria desarrollan identidad. Y si hay un sitio que cumple ese concepto, es Chillingham. Aquí, la tradición oral, los documentos históricos y los hallazgos reales se sostienen mutuamente, creando algo que ya no puede ser desestimado como una simple invención. El hallazgo del niño en la pared, los registros de vida noble rota, los espacios de tortura documentados, todo existe. Todo es real. Lo que no puede explicarse es porque esa sensación de presencia continúa. Y hay algo más. Quienes se han atrevido a recorrer el castillo en silencio profundo aseguran que el ambiente parece reaccionar a la actitud humana. Cuando se entra con burla, el aire se vuelve incómodo. Cuando se entra con respeto, el silencio se vuelve solemne. Es como si el castillo, con sus siglos de historia, decidiera cómo recibiste su memoria. Una memoria que no pertenece a una época reciente, sino a tiempos en los que las decisiones eran cuestión de vida o muerte, honor o vergüenza. Aquí, justo en este punto del recorrido, es donde la leyenda comienza a acercarse a su clímax. Porque todo lo que has escuchado, todo lo que fue dolor, autoridad, tristeza, infancia truncada y vida rota, parece reunirse, concentrarse, mirarte desde esa escalera que une el pasado con el presente. Y es cuando crees que el castillo ya no puede decir nada más. Cuando notas que en Chillingham, la historia jamás susurra en vano. Se prepara para enfrentarte con lo más intenso que aún guarda. Y entonces llegamos al punto donde la leyenda deja de sentirse como historia escuchada y comienza a sentirse como experiencia vivida. Porque el clímax de Chillingham no reside en un grito, sino en la presencia absoluta. Hay noches en las que el castillo parece un organismo entero despierto, especialmente en las horas profundas, cuando el mundo exterior se apaga y solo queda el sonido del viento golpeando las murallas y el eco del silencio dentro de sus pasillos. Dicen que, en esos momentos, la temperatura desciende bruscamente en zonas muy específicas, como si algo se acercara, y no siempre lentamente. Algunos visitantes del pasado relataron que de repente una corriente gélida cruzaba el cuerpo como si alguien hubiera pasado a su lado con urgencia, sin verse, pero sintiéndose tan real como una persona viva. Es aquí donde, según la tradición que se fue formando durante siglos, las presencias del niño azul, la dama blanca, las almas de los calabozos y aquella figura autoritaria, parecieran coexistir plenamente.
no como apariciones aisladas, sino como un ambiente cargado, intenso, imposible de ignorar. Como si el castillo, en ese instante, reuniera toda su memoria y la colocara frente al visitante. ¿Qué harías tú si supieras que cada una de esas historias está allí, de alguna manera, consciente de tu presencia? Muchos que han estudiado el lugar no hablan de fantasmas como figuras cinematográficas. Hablan de residuos emocionales, de una carga histórica tan densa que casi parece tener voluntad. Y es en ese punto donde el miedo no es solo terror, es respeto. Porque entiendes que no estás frente a un cuento inventado, estás frente a siglos de dolor, decisiones humanas irreversibles, vidas cortadas y almas que, según la creencia local, nunca lograron su descanso. Y mientras permaneces en ese instante, en ese punto del castillo donde todo converge, se siente una verdad incómoda. El pasado no está muerto, solo está callado. Callado, pero atento. Callado, pero presente. Es justo ahí cuando el visitante comprende por qué Chillingham no es solo un sitio histórico, ni solo un escenario turístico, sino un lugar que parece seguir mirando, juzgando, recordando. Y aunque quisieras alejarte de esa sensación, aunque quieras convencerte de que todo es sugestión, el castillo aún no ha terminado contigo. Porque antes de cerrar esta historia, aún queda lo más inquietante. Aceptar que, aunque tú te marches, puede que algo de Chillingham decida quedarse contigo, o tal vez, seguir observándote desde su silencio eterno. Porque hay algo que muy pocos entienden hasta que ya es demasiado tarde. Chillingham no termina cuando cierra sus puertas. La verdadera profundidad de la leyenda no está solo en lo que ocurre dentro, sino en lo que deja dentro de quien lo recorre. Muchos visitantes antiguos, incluso desde el siglo XIX, narraron algo que resulta inquietante. Al abandonar el castillo, no sentían alivio, sentían una extraña conexión persistente. Como si una mirada invisible los acompañara mientras descendían por los caminos que se alejan de la fortaleza. Algunos hablaban de sueños posteriores, en los que volvían a recorrer pasillos que jamás olvidaron. Otros aseguraban escuchar en su mente, días después, un eco suave, como un lamento lejano que no debería seguir ahí. ¿Sugestión? ¿O el último gesto de un lugar que se niega a ser olvidado? Y aquí aparece una verdad que se repite en la tradición local. El castillo no retiene solo a quienes murieron entre sus muros, retiene el recuerdo de quienes lo pisan. Te convierte en parte de su historia, aunque sea solo como testigo. Porque Chillingham no busca convencerte de sus fantasmas, te invita a convivir con ellos, aunque sea por un instante. Y ese instante, dicen, deja huella. Piensa en el niño azul, cuyo dolor inocente sigue pidiendo que alguien lo escuche. Piensa en la dama blanca, cuya tristeza aún recorre los pasillos buscando consuelo que nunca llegó. Piensa en las almas de los calabozos, marcadas por la injusticia y el sufrimiento humano más crudo. Y piensa en esa presencia autoritaria, firme, que parece vigilarlo todo, como si todavía tuviera la responsabilidad de mantener el orden de un mundo que ya desapareció hace siglos. Cada una de estas presencias representa algo profundamente humano. Miedo, pérdida, abandono, poder, y ninguna parece haber encontrado cierre. Y tal vez, ahí esté el verdadero peso de la leyenda. No solo es terror, es un recordatorio. Un reflejo antiguo de lo que somos capaces de hacer y de lo que dejamos atrás cuando creemos que todo ha terminado. El castillo es testigo, juez silencioso, y guardián de historias que jamás tuvieron final claro. Entonces, cuando la noche cae sobre Northumberland, cuando el viento pasa entre las torres y el silencio vuelve a ocuparlo todo, el castillo se mantiene inmóvil, pero despierto. No necesita violencia para impresionar, solo su existencia cargada de pasado. Porque la verdadera pregunta no es si Chillingham está embrujado, sino si alguna vez logró dejar de estar vivo. Y ahora, mientras esta historia se acerca lentamente a su cierre, queda un último paso. Un último respiro antes de alejarnos de sus muros, pero sin negar que algo ya se quedó con nosotros. Porque el castillo, antes de permitirte irte, aún tiene una última cosa que decirte. Y aquí estamos, en el último tramo de esta historia, mirando de frente al castillo de Chillingham, pero esta vez no desde dentro, sino desde una distancia que engaña. Porque aunque te alejes de sus muros,
Aunque la noche quede atrás y el camino se abra frente a ti, el castillo todavía parece observar, quieto, sólido, casi eterno, como lo ha hecho desde finales del siglo XIII, sobreviviendo a guerras, reyes, dolor y siglos de silencio. La cultura inglesa, especialmente en esta región del norte, siempre ha entendido que los lugares no mueren, evolucionan. Chillingham ya no es fortaleza militar, ya no escucha órdenes ni llantos reales, pero sigue cargando con todo lo que alguna vez fue. Y quizá por eso, incluso sin inventar finales grandiosos ni tragedias nuevas, la leyenda continúa viva, porque no necesita un desenlace para imponerse. Su fuerza está en permanecer. Las historias del niño azul continúan hablándose, no porque alguien las reinvente, sino porque el hallazgo de sus restos sigue ahí, como una prueba silenciosa de una vida rota. La figura de la Dama Blanca permanece en la tradición porque su tristeza representa algo muy humano que nunca deja de existir. Las sombras de los calabozos no necesitan nuevas versiones, bastan los registros históricos, los espacios reales, los instrumentos que alguna vez estuvieron allí. Y aquella presencia autoritaria no requiere nombre, basta con la sensación antigua de poder que aún se respira en ciertos corredores. Y entonces lo entiendes. El castillo no busca asustar, busca recordar. Recordar que la historia humana nunca ha sido limpia. Recordar que los lugares guardan memoria aunque nosotros intentemos olvidarla. Recordar que el tiempo no borra, solo cubre. Y bajo cada capa de historia, siguen latiendo aquello que alguna vez fue dolor, obediencia, injusticia, amor traicionado, miedo profundo. Por eso, Chillingham no necesita cerrar su leyenda con un gran suceso final. No terminó en el siglo XVII. No terminó en el XIX cuando encontraron al niño. No terminó siquiera cuando comenzó a ser visitado por curiosos, investigadores, historiadores y creyentes del misterio. Porque la verdad más inquietante es esta. Chillingham no tiene final. El viento sigue golpeando sus torres. La noche sigue cayendo sobre Northumberland. Los pasillos siguen existiendo, y las historias siguen siendo contadas. Cada persona que escucha, cada persona que pisa sus suelos, añade un hilo más a este tejido que no deja de crecer. Así que cuando cierres esta historia, cuando la voz que te ha acompañado llegue a su última palabra, el castillo seguirá ahí, intacto, observando, esperando a quien se atreva a escucharlo de nuevo. Porque hay lugares que no se conforman con haber sido. Deciden seguir siendo. Y ahora, dime, después de conocer lo que guarda en su interior, después de sentir el peso de sus siglos, después de escuchar lo que no siempre se dice en voz alta, si alguna vez estuvieras frente al castillo de Chillingham, bajo el cielo gris de Inglaterra, ¿entrarías? ¿Te atreverías a escuchar su silencio? O tal vez, solo tal vez, preferirías observarlo a la distancia, sabiendo que, aunque no lo digas en voz alta, parte de ti ya cree que nunca está realmente solo.